Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, con nuestra catequesis que nos regala Jesús en nuestra vida de todos los días. Y hoy con un tema muy importante que vamos a reflexionar con Jesús, queridos niños. El tema del día de hoy es la experiencia de Dios Padre en el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta, queridos niños, que también en el Antiguo Testamento la Biblia nos va hablando de Dios como un papá, de Dios como padre de cada uno de nosotros? Como siempre, vamos a escuchar desde la palabra de Dios, desde la Biblia, que justamente nos presenta a Dios como un verdadero papá. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro del Éxodo. Eso no obstante, Yahvé habló a Moisés y a Aarón y los dio encargo para los hijos de Israel y también para Faraón, para sacar a su pueblo del país de Egipto. Palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. Yahvé dijo a Moisés: márchate de ese lugar, tú y tu pueblo que saqué de Egipto. Sube a la tierra que yo prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando les dije: se la daré a tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre. Y sobre todo dando pasos tan importantes, queridos niños, para entender que Dios es un papá bueno y que nos ama. Nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¡Rápido, rápido! ¡Apurémonos! ¡Rápido! ¡Ya es muy tarde! ¡Adentro está lleno! Un día a Jesús se le presentó un rico que le preguntó qué tenía que hacer para entrar en el reino de los cielos. Y Jesús le respondió: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Si quieren ser mis frailes, también ustedes deberán hacerse pobres. El joven rico, cuando entendió que para seguir a Jesús tenía que renunciar a todo lo que tenía sobre esta tierra, le volteó la espalda. Ustedes, si no quieren casarse con la pobreza, pueden irse. Y si alguno de ustedes, volviéndose fraile, busca alguno de estos privilegios que tienen algunos hombres de la iglesia, quedará desilusionado. Yo a esos privilegios ya renuncié, también a nombre de ustedes. No soy sacerdote y no quiero serlo, porque no soy digno de él y porque el sacerdocio es una riqueza y también a esa riqueza renuncié.
Muchas veces tendrán hambre. Pediremos limosna, pero lo que nos darán los buenos cristianos será para nuestros pobres y nos contentaremos de las migajas que caerán de sus mesas. Reconstruiremos su iglesia, no con piedras, sino en el corazón de los hombres. Hola, hermano Bernardo, espere un momento. Tome, aquí tiene para los pobres. Muchas gracias y que Dios la bendiga. Tengo hambre. Toma, es para ti. Esta sí es la verdadera misericordia. Amigos, aquí está Bernardo. Miren en qué estado está. ¿Quieres un poco? No, gracias. ¿Francisco también te robó? No, todo lo que tengo se lo di a los pobres y no me guardé nada de nada. Pero tú eras tan rico, Bernardo. ¿De verdad no te quedaste con nada? Ya no tengo nada y estoy muy feliz. Quien quiere seguir a Francisco tiene que renunciar a todo lo que tiene. Pero tú eres el esposo que cualquier chica desearía. Ahora mi esposa es la pobreza. Discúlpame, Bernardo, hablas como loco. No estoy loco y tarde o temprano tú seguirás a Francisco. ¿Debería ir con ustedes y hacer de fraile? Estoy seguro que antes o después tú también vendrás con nosotros, porque creo que en verdad tú aquí no eres feliz. Pero... Nos vemos pronto. Elisa, Angélica, saludos. Saludo. ¿Cómo están, señoritas? ¿Tú también te fuiste con Francisco? Soy uno de sus hermanos, así como muchos otros. Están todos mal vestidos, sucios, parecen verdaderos pobres. No queremos parecer pobres, pero lo somos, ya no poseemos nada. No digas tonterías, ¿quién se vuelve pobre porque quiere? Nosotros, Elisa, lo hacemos para seguir las enseñanzas de nuestro Señor. Yo creo que a Francisco y a todos ustedes que lo siguen les debe estar tomando el pelo el cerebro. No, todavía no lo sabes, Elisa, pero tú también vendrás con nosotros. ¿Qué? ¿Yo? Sí, Elisa, estoy seguro que también vendrás con nosotros. Lo que dices es imposible y es la prueba de que estás loco. En todo caso, ¿sabes dónde puedo encontrar a Francisco? Me gustaría intentar hablarle una vez más. Se fue solo a orar en la selva, pero regresará pronto. Estamos en esa pequeña iglesia que llaman la Porciúncula. Hasta luego, Bernardo, te agradezco mucho. Listo, hermano lobo, esta noche estas ramas serán nuestro colchón. Un sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó. Parte de la semilla cayó sobre el camino y vinieron las aves y la comieron. Otras semillas cayeron sobre un terreno árido y germinó enseguida. Pero no había tierra para sus raíces, se marchitó y se secó. Otras semillas cayeron entre las espinas, crecieron y fueron sofocadas. Otras cayeron sobre la buena tierra y produjeron frutos. Quien tenga oídos, escuche. Los discípulos no entendieron la parábola y Jesús se las explicó. La semilla es la palabra de Dios. Están aquellos que la escuchan, pero luego viene el demonio y se la lleva de sus corazones. Están aquellos que escuchan con alegría, pero como sobre un terreno árido no dan raíces a la palabra de Dios, creen por un rato, pero luego ceden a las tentaciones. La palabra de Dios que cae entre las espinas es sofocada. Y las preocupaciones que dan las riquezas por los placeres de la vida también. Solo aquella sembrada en la buena tierra da frutos. Los hijos de la selva han venido a escuchar la palabra de su Creador. Los hombres que para ella no tienen ni oídos ni corazón deberían tomar ejemplo de ustedes.
Aquí está la hermana Agua. Tienes hambre, pero las raíces no te gustan, ¿verdad? Toma, León. Gracias. Disculpen, ¿está Bernardo de Quintavalle? ¿Qué pasa, Silvestre? ¿No me reconoces? Pues está sucio, vestido de harapos y flaco como un hueso. ¿Qué te han hecho? ¿Y qué querías de mí? ¿También buscó a Francisco? Sí, aquí estoy. Bien, me da gusto. 2 pájaros con una sola piedra. Tengo que decirles algo muy importante. Vine aquí para pedir que me paguen las piedras que les di. Disculpa, Silvestre, pero nos dijiste que eran gratuitas. Es cierto, pero aquí hay gente rica y le dije a mi esposa, la caridad se le hace a los pobres, no a los ricos. Hasta que no me paguen, estas piedras son mías. Francisco, tú quedaste pobre y desnudo. Todos en Asís lo saben, pero Bernardo es rico y seguramente puede pagar. Silvestre, regresa mañana y espera en la Providencia. ¿Y mañana me pagarás, Bernardo? Querido Silvestre, en lugar de sacarle dinero incluso a las piedras destinadas a la casa del Señor, ¿por qué mejor no piensas en la salvación de tu alma? Ya entiendo, esperas a que te traigan dinero de la casa y entonces me pagarás. Volveré mañana. ¿Qué es lo que quieren? Desde que ellos están en Asís, las ofertas ya no llegan a nuestras iglesias. Ni siquiera son sacerdotes, son laicos. Sin embargo, el pueblo estúpido los escucha. Lo que recogen lo despilfarran, no se guardan nada para ellos o para la iglesia. Le dan todo a los pobres sin moderación. Vinimos a invocar la autoridad del obispo, su autoridad. Así que tiene que echarlos, señor. ¿Están ciegos? Ciegos y sordos, Francisco y sus hermanos son hijos de la iglesia. Apóstoles en nombre de Jesús. Son pobres y viven entre los pobres. El pueblo lo sabe y por eso les llevan las ofrendas. Encontrarse con uno de ellos es como encontrarse con Jesús. Pero señor, entonces, ¿qué hacemos? Para empezar, pueden tomar ejemplo de ellos. ¿Qué tienes, Silvestre? Nada, solo que no puedo dormir. ¿Acaso hiciste algo que no debías, esposo mío? Les pedí a los frailes que me pagaran las piedras que les di. ¿Y cómo te fue? ¿Te las pagaron? No, en cambio me dijeron que pensara en mi alma. ¿Y por qué estás tan agitado? Ya lo sabes, querida, en el alma se piensa solo cuando se va a morir. No te preocupes, Silvestre, mañana te diré qué hacer, pero ahora apaga la vela y durmamos. Me arrepiento, ya no quiero el dinero. Mi mujer me dijo que trajera 2 gallinas para los pobres del hermano Francisco y aquí están. Bravo, Silvestre, quédate tranquilo que el Señor te dará mérito. Pero en todo caso tengo que pensar en mi alma. Siempre, pero no debes preocuparte porque yo oraré por ti. Gracias, entonces me voy. Adiós, gracias. Está bien, haremos lo que tú quieres, amigo. ¡Regresemos a casa! ¡Espera! ¡Espera! Está casi listo, niños, pero es solo agua y raíces. ¡Llegó Francisco! Sí, es Francisco. Para estos niños, Francisco, tú eres padre y madre juntos. Tomen, niños. Gracias a Dios, los niños hoy no comerán solo esta cosa.
Toma. Gracias. Está delicioso. Gracias. Él subió al monte, pero al final los 5,000 que lo siguieron tuvieron hambre. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de ellos. ¿Cuántos panes tienen? 7 y unos pocos peces. Jesús tomó los panes y los peces, dando gracias a Dios, y los partió y los dio a sus discípulos, y estos a la multitud. Alcanzaron para todos y sobró. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, seguimos con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Hoy con un tema demasiado importante, queridos niños. La experiencia de Dios Padre en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, como escuchamos en la Biblia, nosotros tenemos a Dios, que es un papá, un Dios que es tan bueno con nosotros y que se manifiesta, queridos niños, como un verdadero Padre. Escuchemos entonces lo que nos enseña Jesús sobre Dios Padre en el Antiguo Testamento. En realidad, Dios como Padre es conocido en muchas religiones. Así también lo vemos en la experiencia religiosa de los guaraníes. Ñanderubusu o Huapu Wasuba. Traducido sería nuestro gran Padre. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta estas experiencias de la humanidad, de todos, queridos chicos, incluso de nuestros antepasados, se dan cuenta de los guaraníes, que también tienen este nombre tan grande, de un Padre grande, nuestro Padre grande, que quiere decir justamente el Dios Todopoderoso, queridos niños. La experiencia de este Dios era de alguien a quien no había que causar enojo y había que congraciarse por medios mágicos.
El Dios Padre de las otras religiones es una imagen autoritaria, endurecida, incluso violenta muchas veces, muy influenciadas por la forma de ser humana. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Muchas veces estas religiones que se llaman religiones animistas, quieren decir, es una palabrita un poco difícil, queridos chicos, pero es un Dios entonces que viene más bien en un sentido mágico, en un sentido que hace magia, ¿entienden, queridos niños? O sino que son Dios que actúa de una forma agresiva y de una forma que le da miedo al hombre. Sin embargo, nuestro Dios es diferente. Escuchemos lo que nos dice Jesús. En el Antiguo Testamento también llaman a Dios Padre, pero su forma de comprender supera ya a la de otras religiones. Es un Padre que crea. Es Padre porque elige a su pueblo, lo libera de la esclavitud y le da la ley. E igualmente es Padre de los pobres. Dios obra como Padre. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Y aquí está el Dios del Antiguo Testamento. Un Dios que crea primero porque quiere y nos ama y nos crea a nosotros. Pero que después camina, dice, con su pueblo, queridos niños. Es decir, un Dios que está presente con nosotros. Y en los momentos de una esclavitud, en los momentos en que nos encontramos mal, esclavizados por el pecado, nos libera y nos quita de la esclavitud. Es un Dios bondadoso, es un Dios misericordioso. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este día el Señor se nos presenta y como siempre la palabra de Dios que nos encamina. El sendero es la luz que va iluminando nuestro camino. Hoy leemos de la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Colosas. Estamos en el capítulo 3 del 12 al 17. Leitmotiv, idea central, el amor encima de todo. Qué lindo. Aquí nosotros ya tenemos el resumen, queridos hermanos, de lo que significa para el cristiano, para cada uno de nosotros, caminar, hacer este sendero de amor que significa una entrega, una generosidad total. Escuchemos lo que Pablo está escribiendo y está diciendo a los cristianos de Colosas. Hermanos, como elegidos de Dios, consagrados y amados, revístanse de sentimiento de profunda compasión, de amabilidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense mutuamente, perdónense si alguien tiene queja de otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo, el amor, que es el broche de la perfección. Queridos hermanos, con estas terminologías y con algunos ejemplos concretos, ciertamente que esto podemos alargar y podemos agregar más elementos de lo que significa una demostración verdadera de amar a Dios en primer lugar para poder amar a nuestro prójimo, es decir, y esto significa, por ejemplo, el matrimonio. Esto es hermoso, ¿verdad? Cuando uno lo piensa desde aquí. ¿Por qué? Porque justamente Dios se manifiesta en la otra persona. Entonces siempre significa el amor de Dios que tiene que manifestarse y por eso te va diciendo estas características de cómo tenemos que vivir unidos. En primer lugar dice, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Compasión. Es decir, padecer con, eso significa la compasión. O sea, entonces con, yo, compañero, con padecerse, compasión, ¿entienden? Esto es importante, la ñandeña entiende, entonces vamos a procurar vivir. Después de amabilidad,
Tabañande Hañande Rocan Güerota Inasí, Tabamba Ella Bañandea, Lleva Peñandera Pichacuerandie. Después de humildad, esto también, pero algunas veces queremos ser muy orgullosos, ¿verdad? Queremos estar por encima de los demás, Ñande Jake Bapa Oí, El Areta She, etcétera, etcétera. Entonces la humildad significa abajarse y reconocer la misma condición. Humus, humildad, Adam, Adamá, de ahí viene el hombre, somos entonces barro y por eso nos reconocemos también de la misma condición de nuestro hermano que está a nuestro lado. Queridos hermanos, pidamos estas gracias tan lindas que el Señor hoy nos está diciendo. Compasión, amabilidad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y con este tema tan importante, queridos niños. La experiencia de Dios Padre en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también tenemos a Dios que es Padre. Muy bien, queridos niños. Y ahora entonces vienen las preguntitas. Y esta es la primera que yo les hago. ¿Cómo es conocido Dios Padre en las diferentes culturas, queridos chicos? En las diferentes culturas de la humanidad. En realidad, Dios es conocido como Padre en muchas religiones, como por ejemplo en la experiencia religiosa de los guaraníes. Muy bien, queridos chicos, se dan cuenta también en esa experiencia religiosa de los guaraníes. Y eso ya nos toca mucho más de cerca. Dios ya era conocido como Dios Padre. Y ahora vamos a la segunda preguntita. ¿Cómo es, queridos chicos, la imagen de Dios Padre en las otras religiones? La imagen de Dios Padre en las otras religiones es autoritaria, endurecida y violenta. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Muchas veces a este Dios Padre más bien se le tiene miedo. Se dice que es Padre, pero es autoritario. Es un papá endurecido. Se dan cuenta que es muy diferente y por eso ahora entonces la tercera preguntita es esta, queridos chicos. ¿Y cómo se le presenta a Dios Padre en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se le presenta a Dios Padre que crea, que elige a su pueblo y que lo libera de la esclavitud. Muy bien, queridos niños, entonces se dan cuenta, es un Dios Padre que en primer lugar crea al hombre, nos crea a nosotros. Luego, cuando está, queridos niños, en esa esclavitud, lo libera de esa esclavitud. Pero antes de eso, porque lo ama y lo elige y lo hace su pueblo. Muy bien, esta es la gran diferencia. Por eso este tema, Melissa, ¿cuál es el tema verdaderamente del día de hoy de nuestra catequesis? La experiencia de Dios Padre en el Antiguo Testamento. Y esta es la experiencia de Dios Padre en el Antiguo Testamento. Un Dios creador, un Dios que elige a su pueblo y que forma a su pueblo y sobre todo que nos libera de todo pecado. Y así vamos concluyendo en el día de hoy, queridos niños, y vamos a rezar. Vamos a poner nuestras manos elevando al cielo y decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, sobre todos nuestros papás, sobre nuestras familias, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.